Primero y principal, estamos hablando del año 1979. Esta no es una película, a diferencia de toda la saga, esto es una particularidad que tiene la película esta del 79, a diferencia de toda la saga, esta es una película, no es una película de ciencia ficción, es una película de terror encuadrada dentro del género de la ciencia ficción, pero es una película básicamente de terror, desde la música, la puesta en escena, la dirección de actores. Acá Ridley Scott lo que hace es agarra viejas películas de la Hammer, se inspira en eso, y la escena inicial, hoy no podrían hacerla porque la gente quiere directamente fuegos artificiales al principio. El misterio de cuando te van mostrando por dentro, disculpa, no, lo que te decía, primero, terror. Segundo, efectos prácticos, prácticamente la Nostromo es impresionante. Se recrea Ridley Scott mostrándote durante varios minutos, antes de que empiece la película, todo el interior vacío de la Nostromo con una música, pasillos claustrofóbicos, una iluminación espectacular, un tratamiento de la ciencia ficción muy parecido diríamos, a Blade Runner, ¿no? Esa tecnología entre moderna, que a día de hoy incluso no desentona tanto. Partes de la nave que son, como por ejemplo la parte de justamente el laboratorio médico, que es muy limpio, todo muy minimalista, blanco, y después otras partes de la nave donde están máquinas, humeantes, es una genialidad increíble. Otra cosa que tiene la película bien hecha para mí, ya te dejo, pero esto lo quiero remarcar bien. Primero y principal, no están los personajes, que son grandes actores todos, me encantan todos los actores, el casting es espectacular. No están estereotipados como en resto de películas de la saga u otras películas. De hecho, Ripley prácticamente no tiene protagonismo al principio de la película. Hasta el minuto 30, vos jamás te imaginás que esa persona va a ser justamente la protagonista de la película. Casi ni la muestran. Y después, el resto de los personajes no está estereotipado como vemos en otras películas, que a veces decís, el gracioso es este va a morir enseguida. La rubia operada, qué sé yo, esta también, esta es la segunda que muere. Este es el héroe. No, acá no, es un equipo muy homogéneo, no hay héroes, no hay ningún gracioso. Está muy bien el tema justamente de Ian Holmes como el sintético. Está muy bien tratado el tema del sintético. Por eso a veces las películas hay que reverlas muchas veces, porque la primera vez que la ves no te das cuenta. El sintético, que en un primer momento no te das cuenta que es un sintético, ¿no? Que es este oficial científico que va en la nave, obligado, que al final es el que le abre la puerta cuando Ripley dice que no entren con Hart infectado, el personaje de Hart, ¿no? Que estaba infectado con el abrazarrostros, y le abre que no tenía la autoridad para hacerlo. Está muy bien hecho, porque no te da, el tipo es frío, te das cuenta que tiene algo que no es muy humano, pero hasta mitad de la película ella no dice, no me confío de este sintético que nos han enviado. Entonces no te das cuenta que es un sintético desde el primer momento. Lo hace muy bien. Hay un sindicalista que dice que ¿dónde están los bonos? Queremos los bonos, y dice, si no acudimos a la alerta intermitente, no vamos a cobrar absolutamente. Sabe todo el tipo. En realidad el tipo los está llevando porque lo que quiere justamente es quiere venirse con la criatura, ¿no? Pero bueno. Pero es terror para ti. Tenemos que entender esto. Es una película de... Mírenla. Thriller y terror. Vean que es una película básicamente de terror. Es una película de terror. Esta película va a generar en los fanáticos viejos, que somos los 20 viejos chotos que la habremos visto, un problema con Rómulo. De hecho, estaba viendo un par de teorías y con imágenes del tráiler, y espero que no vayan por ahí, pero habiendo leído el lore Disney, te puedo decir de que es muy probable que vayan por ahí. No lo hablamos esto, después si querés, cuando terminemos la película lo hablamos, pero hay una parte ahí que me dejó
Me dejó con el culo torcido, te lo voy a decir así porque anoche me enteré. Lo que esta película plantea, muchas veces se preguntan por qué una franquicia no funciona. Bueno, esta película de entrada te plantea: la humanidad está explorando el espacio, hay unos camioneros espaciales digamos, el camión es la Nostromo y los camioneros espaciales es la tripulación, hay un planeta, te encontrás con unos huevos, hay unas criaturas que pueden vivir en clima hostil. Estas criaturas se reproducen a través de embriones implantados y la criatura apenas podés verla, pero sabés que es letal y que es cazadora. Esta película tenía escenas en donde te mostraban, para ir un poco al lore, pero esto aparecía y después se cortó, y no sé si en la versión extendida aparece. ¿Qué hacía Big Chap? Que es el nombre del xenomorfo, es un xenomorfo dron o zángano, ¿no? Son los xenomorfos que llevan de comer a la reina, ¿no? La alimentación de los xenomorfos es carne en pequeñas cantidades, como digamos todo su metabolismo es ácido, es muy fácil desintegrar y absorber, no necesitan grandes cantidades de comida, no hay desperdicio, me refiero. Bueno, este xenomorfo dron lo que estaba tratando era de crear una colmena en la Nostromo. Entonces había una escena en donde te mostraba que los tripulantes se estaban convirtiendo en huevos. O sea, tiene la habilidad de poder convertir en huevos a los tripulantes para poder crear una nueva reina, ¿no? El ciclo de un xenomorfo es un poco debatible, pero por lo que he encontrado y que está bastante consensuado, puedes empezar como un xenomorfo dron, un xenomorfo guerrero, un xenomorfo... Bueno, dentro de los guerreros hay varios tipos, podés generar un xenomorfo pretoriano y una reina alien. El pretoriano cuida a la reina, pero técnicamente puede transformarse en una reina si la reina muere. Hay muy poca diferencia, y sobre todo en la cresta, ¿no? Esta película te pone las bases bastante, digamos, lógicas dentro de la linterna, y de hecho Ripley moría al final. Después dijeron no puede morir, alguien tiene que salvarse, y la salvan justamente para que no fuera tan terrible el final, lanzando a Big Chap justamente al espacio, ¿no? Que fue interpretado por Peter Hall, que es el mismo que interpretó a Depredador en el 86. La baba ya la contamos, pero fue un error del sistema hidráulico de la boca para abrir y cerrar, se había roto, empezó a caer agua, aceite, y Ridley Scott dijo: eso se ve bueno, vamos a tratar de que parezca baba, y así fue como apareció la baba, porque no tenía baba. Esta es la versión extendida, esa parte. Perfecto, gol. Bárbaro. Esta película es una obra de arte en todo sentido. Y digo una obra de arte hablando en serio, no es textual. Giger, Moebius, Rambaldi hizo el tema de justamente el animatrónico. Lo que hace Scott, esta es una película, Manatí. Vos pensás parte de lo siguiente, perdóname, ¿no? Scott viene de hacer Los Duelistas, una película de capa y espada, muy buena, muy buena, pero de golpe pasar de una historia acerca de justamente un capa y espada muy bien ambientada a esta obra maestra del terror espacial, es increíble, que tiene esto se puede ver perfectamente, envejeció muy bien. Mira, esta es Verónica Cartwright, que había hecho justamente de Pican los pájaros. Esta era la que iba a ser la protagonista. No, sí, pero no. Lo hace bárbaro. El casting es perfecto. El casting es perfecto. ¿Sabés que está escrito porque ella está histérica? Está escrito, o sea,
está escrito, te lo muestran, ¿no? ¿Viste cuando están revisando los archivos de la tripulación? Si vos parás la imagen, porque es medio rápido, ¿no? Pero se dice que ella ya había tenido brotes nerviosos, como brotes, De pánico, ataque de pánico. Sí, de pánico y nervios. No, pero eran brotes no psicóticos, eran de ansiedad y estaba jodida. Ya te lo plantea y es un minuto, Esto que pusiste ahora, esta imagen que pusiste ahora, es una imagen que ustedes la van a ver en pantalla durante no más de 1 o 2 segundos. Que claro, tiene un poco lo que decíamos siempre, ¿no? Vos podés hacer con CGI lo que quieras, pero yo ahí estoy viendo algo real que tiene peso para mí. Y creo que al actor también le ayuda. Esta escena con Verónica Cartwright, el ataque es terrible. Ella termina acorralada, creo que lo hace muy bien. Es espectacular. Es espectacular. Mirá el oxígeno arriba, cómo está desgastado, ¿no? El metal está todo percutido. Nada está limpio. No, todo, Manatí. Vos ves la Nostromo, y a diferencia de otras películas de ciencia ficción que se habían hecho hasta la época, era muy difícil en esa época, viste, todavía no había mucha tecnología desarrollada, hacer algo que presagiara un poco por dónde iba a ir el tema de la tecnología. Yo me creo absolutamente todo. El efecto relic que tiene absolutamente toda la nave es espectacular. De hecho, el vestuario de ellos es algo que también rompe muchísimo con el estereotipo que estábamos acostumbrados a ver en la ciencia ficción. Tenemos uno que usa una camisa hawaiana. Ripley usa unas zapatillas All Star, que a propósito en un momento cuando va justamente a revisar la señal esta de 12 segundos que se estaba enviando en una computadora con todo el verde, que es icónico el verde, ¿no? De matriz de el Alien Fighter se llamaba, después se cambió. Pero las zapatillas, claro, y están todas desgastadas las zapatillas. Después cada uno, es decir, no tenemos estos típicos trajes espaciales que veníamos de ver de Star Trek o Buck Rogers o un montón de películas de ciencia ficción. Tenemos dentro de la nave y grupos separados. Por ejemplo, da juego, viste, el tema de que los ingenieros y los mecánicos hacen su propio... No, que no vengan acá, que no vengan a esta parte de la nave, esto es nuestro. Después, viste que en una parte le dice el sintético, le dice, usted, Ripley le dice, cuando no hay nadie acá, yo soy la comandante. Y le dice, bueno, está bien, pero yo tenía que dejarlo pasar. Y le dice, usted ocúpese de lo suyo y yo me ocupo de lo mío. Vean la escena del abrazacaras. Vean la escena solamente del abrazacaras. No hablo del romper. No, la escena del abrazacaras. Apretándole el cuello a John Hurt. Sí, no lo pueden esa escena no me digas que es del 87, del 89, del 78, perdón, esa escena podría ser una escena actual y está mejor hecha que cualquier escena. Es espectacular. Está espectacular eso. Está espectacular. Está muy bueno. Y sobre todo la parte de la sangre, cuando empiezan a bajar porque creen de que va a agujerear toda la nave, ahí te das cuenta de la fragilidad que es esa nave con el ácido. ¿Viste cuando le agarra la... bajando hasta dónde agujereó esto? Por Dios, no va. No, porque está cortando... Esa parte está buena. Hay un montón... Viste, 3 niveles creo que atraviesa y al final que en uno se frena y agarra una... Viste que le pide al mecánico, le dice, dame una lápiz, un bolígrafo. Y toma una especie de muestra. No, a mí me parece... Y ahí te das cuenta, pero cuando ya la viste varias veces, el interés que tiene justamente el sintético que quiere preservar el... Bueno, la segunda boca es una faringe, es la extensión de la faringe. O sea, la boca la usa la faringe la usa para sacar la carne y pasarla directa, ¿no? Es la segunda boca. Por ahí es donde come. El resto es como el arma, ¿no? Pero, o sea, la mandíbula es como el arma, pero por donde come es por la faringe, que es la segunda boca. Otro acierto, Manatí. Otro acierto. La forma de la boca. ¿Por qué? Porque, evidentemente,
no era muy, en esa época sí que era complicado mostrar completamente, no querían que se vea un muñeco, no querían que se vea un actor disfrazado. Entonces, varias de las muertes, lo que te muestran es un primer plano justamente de esa boca que da juego, ¿m? Con la faringe, como vos decís, eso da mucho juego para un primer plano. Y Yo no mira, tengo acá la. Yo no voy tengo acá la. hablando y me voy acordando de cosas. Cosas que hoy no podrían pasar, que son ejemplos de cómo justamente. ¿Por qué hay un buen director? ¿Por qué hay un buen director y esto es una obra maestra? Mira,